Este 26 de septiembre se cumplieron 6 años de los acontecimientos de Iguala, de la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. El gobierno de la República nos dice que ha habido un cambio radical en la investigación. Sin embargo, no todos los especialistas, no todos los observadores están convencidos de que haya habido un cambio o que se haya terminado con la verdad histórica, como nos han dicho los funcionarios del gobierno. Para tratar de entender mejor el caso y cómo se está tratando, le he pedido la asistencia a este programa de Iñaki Blanco. Él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue, entre otros cargos que ha tenido, subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en Guerrero, así como Procurador General de Justicia del mismo estado de Guerrero. Le tocó la investigación precisamente sobre el caso de Iguala. Iñaki Blanco, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias a ti, Sergio, como siempre a tus órdenes. A ver, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es la verdad histórica? ¿Por qué tanto énfasis en decir que no hay verdad histórica, que la verdad histórica se ha caído? Yo pensaba que era un término jurídico. Coincido contigo, es un término jurídico. Es un término que hasta hace no mucho tiempo nos enseñaban en las aulas de las escuelas en donde se imparte el derecho. No tiene que ver más que con el hecho de que el Ministerio Público va acumulando indicios, evidencias, datos de prueba para hacerlos del conocimiento de un juez en el momento mismo en que se decide ejercer acción penal o bien hacer valer la pretensión punitiva estatal. Lo que se busca con todo este cúmulo probatorio es generar ánimo, convicción, convencimiento en el juez para que el día de mañana se dicte una sentencia condenatoria. No es un término del todo equivocado. Desgraciadamente, se ha prestado a todo tipo de interpretaciones. Tal vez lo correcto en términos del sistema que hoy se maneja en México es hablar de teoría del caso, de verdad legal a secas o de simplemente de una verdad. Es una hipótesis de alguna forma con la que se pretende explicar lo que ocurrió, pero ¿qué ocurrió el 26 al 27 de septiembre? Quisiera aquí hacerte mención de cuál es la función del Ministerio Público. El Ministerio Público actúa con lo que se conoce, y más en lo que era el anterior sistema, como pruebas semiplenas. Esto es, el Ministerio Público tiene la labor de acreditar la probable responsabilidad del indiciado, del imputado. No es lo que ocurre ya en la fase procesal, en donde debe de tenerse por plenamente acreditada esa responsabilidad y aplica el principio indubio pro reo. En la fase ministerial, en la fase de averiguación previa, el Ministerio Público está en favor de la sociedad y es por eso, reitero, que actúa en razón de pruebas semiplenas. El Ministerio Público está sometiendo a consideración del juez una postura, una posición, y será ante el juez que se acredite o no la responsabilidad de X, Y o Z persona. Ahora, nos dice el propio presidente de la República, también el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que ya se colapsó la verdad histórica y que las cosas que ocurrieron el 26 y 27 de septiembre ya no son lo que habíamos pensado, pero no nos han dicho entonces qué pasó, porque hasta donde yo puedo ver, la reconstrucción, de hecho, sigue siendo la misma. ¿Qué nos puedes decir? Yo respeto la postura del señor subsecretario y de igual manera del fiscal general de la República, pero hay aspectos que creo están de sumo acreditados y que no van a cambiar o poco van a cambiar. No olvidemos que además de la narrativa oficial, esto es, la que deviene de la Fiscalía del Estado de Guerrero en principio y días después de la Procuraduría General de la República, que es quien da continuidad a la investigación, existen otras versiones que yo he dado en llamar no oficiales o que corren en paralelo, que surgen de la postura de la investigación de distintos organismos o instituciones. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana. En ese sentido quiero ser muy puntual. La versión de los hechos, lo que tiene que ver con lo que realmente aconteció, no ha variado más allá de más bien, estamos hablando de que en un 80% coincide. Ese aspecto no ha variado. Creo que aquí lo importante es sumar esfuerzos para establecer qué ocurrió por cuanto hace a la ruta de desaparición y el destino de los normalistas. Está claro en dónde recae, en dónde reside la autoría material e intelectual de los hechos. Esto es, en una organización delictiva denominada Guerreros Unidos, que fue auxiliada por distintos cuerpos policiales. O sea, sí es cierto como se planteó, como lo planteaste tú en un principio, que los muchachos fueron detenidos por policías de Iguala, fueron entregados a policías de Cocula y fueron entregados a Guerreros Unidos, quienes los victimaron. Por supuesto, eso está más que acreditado. Tan es así que a la fecha, uno de los aspectos que también se nos ha hecho saber es que se ha buscado cómo responsabilizar a aquellos que de una u otra forma alcanzaron su libertad. ¿A qué me refiero?
No olvidemos que hay distintos integrantes de Guerreros Unidos, incluso algunos policías que fueron consignados por la Procuraduría General de la República, porque también en este sentido quiero ser muy enfático. Todos aquellos que consignó la Fiscalía de Guerrero continúan vinculados a proceso. Ninguno de los mismos ha alcanzado su libertad. Y en el caso lo que debemos tener presente es que no existen sentencias firmes o ejecutoriadas, no hay cosa juzgada. Hubo sentencias de primera instancia. Y eso propició que el Ministerio Público, al dictarse la libertad con reserva de estas personas, estuviera en condición de reencauzar, de perfeccionar la indagatoria y de solicitar nuevas órdenes de aprehensión. Yo aquí pregunto, de manera por demás respetuosa, si no tiene sustento esa parte de la investigación, ¿por qué existe inconformidad por cuanto a que esas personas hayan alcanzado su liberación y a la fecha se busca cómo volver a aprenderlas y sujetarlas a proceso? Eso significa que sí la actual autoridad considera que lo que pues ustedes en la Fiscalía de Guerrero determinaron en un principio, que los muchachos llegaron a la ciudad de Iguala, que fueron confrontados violentamente por los policías de Iguala, que los detuvieron, que los entregaron a policías de Cocula y que allá fueron entregados a Guerreros Unidos, eso no ha cambiado. Estimo yo que no. Incluso, si me permites, me remitiría a declaraciones que hizo el subsecretario Encinas y el fiscal, quien encabeza la unidad especializada para la atención del caso, el maestro Omar Gómez Trejo. Ellos señalaron hace no mucho, en sendas entrevistas, que estaban retomando buena parte de la investigación de la Fiscalía de Guerrero. También señalaron que habría algunas líneas de investigación que en su momento la PGR desestimó o no tomó en cuenta. Creo que esto tiene que ver, decía yo hace unos minutos, con la ruta de desaparición de los muchachos y su posterior destino. Pero no con lo fundamental de los hechos. No, eso creo que no cambia. Hoy lo que sabemos es que existen también órdenes de aprehensión contra distintos servidores públicos que fueron omisos en sus deberes. Esto es, que teniendo conocimiento del hecho, no dieron aviso. Eso es aparte. Sí, o sea, eso no cambia la versión de lo que ocurrió, pero pudieron haber sido omisos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Tomás Cerón, que fue director de la Agencia de Investigación de la PGR, a quien se está presentando como, pues ahora, una persona a quien se le están haciendo acusaciones, pero no se le está acusando de haber participado en los hechos, se le está acusando en todo caso de no haber hecho bien su trabajo, ¿no? A mí me llama la atención, Sergio, que hasta donde sabemos hay personal de la Procuraduría General de la República que fue consignado por el delito de desaparición forzada. Como tú bien señalas, ellos no tuvieron que ver en esa parte de los hechos. Por el contrario, ellos están involucrados en lo que tiene que ver con una serie de deficiencias, en la investigación. Conductas que pudiesen dar lugar a distintos delitos, como puede ser el delito contra la Administración de Justicia, por cuanto hace a un aparente desvío, a una obstrucción, para saber qué fue lo que realmente ocurrió. Se maneja en el caso que hubo una siembra de elementos, de datos de prueba, particularmente en la diligencia del río San Juan. ¿Y efectivamente hubo una siembra o qué información tenemos? Mira, yo lo que conozco en ese sentido son meros trascendidos. Esa parte de la investigación no es parte de lo que es mi tramo de responsabilidad. La verdad es que no lo sé. Yo lo que sé, bueno, es lo que ha trascendido. Se maneja que buena parte de los testimonios que se obtuvieron y que llevaron a la Procuraduría General de la República a ese punto fueron obtenidas mediante actos de tortura. Pero aquí también quiero hacer una observación. Cuando se habla de tortura, creo que debemos ser extremadamente cuidadosos. ¿Por qué? No en todos los casos, y así lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay tortura. Aún más, se sobreentiende que aquellas personas que estén señaladas como perpetradores de estos actos deben estar sujetos a un proceso. Y una vez que se haya acreditado si existió o no responsabilidad de los mismos, también podríamos hablar de la consumación de la tortura como tal. Más allá de, lo único que existe a la fecha son meros señalamientos o una acusación en principio. A tu juicio, cuando te dicen que este gobierno ha cambiado de manera radical la investigación del caso Iguala, ¿qué opinas? Mira, yo creo que hay algunos logros o avances importantes. Se encontró, entre otras cosas, un resto óseo que no sabemos adicional, a manera detallada, esto es, de manera pormenorizada y cronológica, cómo fue que dieron con él mismo. Pero eso permitió identificar a un normalista más. Ahora, este es un resto óseo que estaba cerca del basurero, pero no en el basurero, a unos 800 metros, tengo entendido. Sí, se maneja que a 600, 800 metros, pero no deja de ser la zona de influencia de los Guerreros Unidos. Y creo que eso es importante. Reitero, nosotros obtuvimos las declaraciones de integrantes de Guerreros Unidos que nos dieron a saber que en aquel entonces operaron por células. ¿Esto qué te permite establecer? Que ellos se dirigieron a distintos puntos.
obviamente dentro de lo que, repito, es su zona de influencia, los lugares en los que ellos operaban. Pero incluso hay mensajes en BlackBerry que fueron interceptados por las autoridades de Estados Unidos y que salieron a la luz precisamente en un juicio ya en los Estados Unidos, que ratifican que Guerreros Unidos tenía a los muchachos, que los llamaba los paquetes, incluso hablaba de 60 paquetes, y que la razón por la que los tenían es porque pensaban que eran miembros de los Rojos. ¿No es así? Es exactamente lo que dice la verdad histórica. Es correcto. Me parece que este dato de prueba es trascendental. ¿Por qué? En él se da cuenta de cuál fue el grado de participación de distintos integrantes, particularmente los líderes o cabezas de los Guerreros Unidos. Me refiero a los hermanos Salgado Casarrubias. Y de igual manera, ahí advertimos una serie de instrucciones que ellos están dando a sus colaboradores, por así decirlo, por cuanto a qué es lo que deben hacer en ese momento. Las escuchas, si no mal recuerdo, tienen que ver con el 27 de septiembre, y ahí los hermanos Casarrubias, Zenén, Ángel y Sidronio, intervienen de manera directa. Uno de ellos se encuentra en Teloluapan, otro se encuentra en Cuernavaca y otro se encuentra en el Estado de México, en Toluca. Este último es Sidronio. Pero este dato de prueba de pronto creo que es soslayado, minimizado y a veces desconocido. Pero como tú señalas, esto viene a robustecer, esto viene a confirmar en buena medida que fueron los Guerreros Unidos los que privaron de la libertad a los muchachos y quienes los desaparecieron. ¿Tú consideras que si los 43 no fueron quemados en el basurero de Cocula, se desploma la tesis que se planteó, la tesis del homicidio por parte de Guerreros Unidos? No, yo aquí creo que ha habido todo tipo de interpretaciones. Hay interpretaciones sesgadas o parciales que dañan en mucho el resultado de la investigación. ¿Por qué? Este tipo de interpretaciones buscan el descrédito de las instituciones y de las personas que hemos tenido a nuestro cargo la investigación. Este tipo de interpretaciones revictimizan a las víctimas directas e indirectas y confunden a la opinión pública y a la sociedad en su conjunto. Creo que aquí lo importante es tener certeza de cuál fue el destino de los muchachos. En su momento lo que se el dijo... destino es el asesinato, no. O sea, no están acusando a Guerreros Unidos de una disposición ilegal de cadáveres, sino de secuestro y homicidio, ¿no? Así es, así es. Ha habido también aquí problemas por cuanto a por qué delito se ejerció acción penal. Como tú bien señalas, homicidio, secuestro agravado, y ahora de lo que se habla es de una desaparición forzada como tal. Pero, repito, el 80% de la narrativa de origen a la fecha se conserva. Creo yo que está intacta. Hoy lo que también se nos dice es que, repito, hay una serie de responsabilidades de distintas personas que incurrieron en omisiones, ya sea el Ejército, ya sea la Policía Federal, ya sea la Policía Estatal, e incluso algunos elementos de la Policía Ministerial. Pero ahí no podemos hablar, creo yo, de una responsabilidad a nivel institucional, sino a título personalísimo. A tu juicio, desde el principio que ustedes llevaron a cabo la investigación, ¿ya sabíamos entonces el 80% de lo que pasó en esa noche aciaga del 26 al 27 de septiembre? En lo esencial, reitero, Sergio, creo que las cosas no han cambiado. Nosotros establecimos momento a momento, porque elaboramos un informe en el que dimos cuenta de nuestra actuación, que en principio quienes habían agredido a los muchachos eran elementos de la Policía Municipal. Después detuvimos a integrantes de los Guerreros Unidos, quienes nos dijeron que estaban coludidos con distintas policías. En ese momento incluso sale el dato de Cocula, sale el dato de Huitzuco. Y adicionalmente, bueno, teníamos nosotros lo que conocíamos como pruebas preexistentes derivadas de una investigación que realizábamos en conjunto con la Procuraduría General de la República por cuanto a José Luis Abarca y el grado de involucramiento de este señor y de su esposa con esta organización delictiva. Eso también es importante tomarlo en cuenta porque te permite generar contexto. ¿Sí tuvieron responsabilidad el presidente municipal y su esposa? Mira, hoy todavía persiste la duda por cuanto a si fueron o no consignados a nivel federal. Quiero ser muy enfático. A nivel estatal, la Fiscalía del Estado de Guerrero consignó a José Luis Abarca por el homicidio de distintas personas. Consignó a José Luis Abarca por lo ocurrido la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre. Se hizo valer una figura que se denomina el garante, esto es, el no haber tomado los recaudos, los cuidados necesarios para garantizar la integridad física de la población en su conjunto y en lo específico de todas aquellas personas que perdieron la vida o resultaron afectadas con los hechos del 26 y 27 en los hechos del 26 y 27 de septiembre. Iñaki Blanco, ex procurador del Estado de Guerrero, yo quiero agradecerle esta conversación sobre un tema que sigue estando vigente a 6 años de distancia. Gracias, Sergio. Siempre a tus órdenes. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.